Fiscalía. ¿Está usted de acuerdo en la forma en que la Fiscalía y especialmente el equipo Lavajato está llevando estas investigaciones? Pues yo creo que el equipo de Lavallato, liderado por el fiscal Vela, está haciendo una buena labor, está investigando, está descubriendo cosas que antes eran impensables, pero le veo un pequeño defecto que es la demora que están teniendo estas investigaciones. Yo creo que podrían acelerar las pesquisas que hacen y formular de una vez las investigaciones preparatorias sí, y en su momento llegar pues a acusaciones, porque la parte primordial o fundamental en un proceso penal es el juicio oral. Y a eso debe llegar la Fiscalía con cierta premura, porque de no ser así, a veces se producen pues detenciones que son muy prolongadas en el tiempo y que podrían violar derechos fundamentales de los detenidos, de modo que estas investigaciones que está haciendo la Fiscalía deben acelerarse y ir a juicios orales. Sin embargo, las prisiones que usted señala, que pueden ser muy extensas y por supuesto atentar contra la libertad de personas que pueden al final resultar inocentes, la decide el juez. El fiscal pide la prisión preliminar, pero es el juez quien se la otorga o no. E incluso el juez puede sugerir o imponer medidas alternativas. ¿Ahí no habría una responsabilidad más bien del Poder Judicial? Bueno, no, porque el juez dicta las medidas que solicita el fiscal, pero con un plazo máximo que está previsto por la ley. Por ejemplo, en el caso del crimen organizado es de 36 meses. Si en 36 meses no se llega a una sentencia, los detenidos van a tener que ser puestos en libertad. Lo que ha pasado con muchos detenidos en otros delitos de homicidio o otros connotados acontecimientos, ¿no? Que el juez ha tenido que dar arrestos domiciliarios y demás porque la Fiscalía no terminaba sus investigaciones. Espero que en el caso de esto de Lavallato no suceda lo mismo, porque si vencen los 36 meses de detención y no hay una sentencia, el juez va a tener que poner en libertad a los detenidos. Está clarísimo que hay un control de plazos y que la justicia no puede hacer nada más si ese plazo se vence y no hay todavía una acusación o no hay los elementos necesarios para poder empezar un juicio contra una persona. Sin embargo, repito mi pregunta porque me parece fundamental. Ante un pedido de fiscalía que puede ser exagerado, el juez es el que finalmente decide y un juez como tal, y eso no se lo tengo que explicar a usted, obviamente se lo estoy explicando al público, no trabaja en tándem con la Fiscalía, porque si no, el acusado o el investigado no tiene un tribunal imparcial. Repito, no hay una corresponsabilidad del Poder Judicial al de pronto colocar prisiones preventivas que podrían ser excesivas. No las estoy calificando, no soy yo quien las tiene que calificar. No, generalmente el juez el plazo de prisión que da es el máximo previsto por ley. Puede quizá dar un poco menos, pero jamás puede dar más del plazo que pide el fiscal. Pero puede no darla también, puede dar otra medida. Por supuesto, ¿no? Puede no darla evidentemente, pero en los casos que se da la medida, entiendo que son casos en que están justificadas. Entonces, si se vencen los plazos, así esté justificada la medida, pues el juez va a tener que poner en libertad. Hasta ahora, con respecto a los casos Lavajato, no se le han vencido todavía ningún plazo, ¿no es cierto? Todas las personas que están en este caso con prisión preliminar están dentro del plazo previsto. A usted lo que le preocupa es que esto... Claro, mi preocupación es a futuro, porque al paso que van las investigaciones, yo no preveo que vayan a terminar los procesos en los 36 meses que dice la ley como máximo, ¿no? Y por eso he hecho una invocación a la Fiscalía para que estas investigaciones se aceleren y no tengamos pues al extremo de que un juez tenga que poner en libertad a una persona que evidentemente podría ser culpable y no le queda otro camino al juez poner en libertad y se puede propiciar incluso una fuga. Yo hago una pregunta chiquitita porque hubo un caso muy sonado y no quedó claro de quién era la responsabilidad con respecto a este sicario que fue liberado, gracias a Dios recapturado, cuando tenía una sentencia firme. ¿Qué pasa ahí con un juez que es capaz de aplicar un control de plazo sobre una persona que ya tiene una sentencia firme y que pase lo que pase, no puede salir de la cárcel? Bueno, eso ante el Congreso quedó aclarado con documentos, que en primer lugar el juez Caruancho, en su resolución, decía que este señor se ha puesto en arresto domiciliario, salvo que tenga otro mandato de detención, y evidentemente había otro mandato de detención que era la sentencia que tenía ya 25 años, me parece.
¿no? Además, el juez Carguancho decía que el arresto domiciliario debía ser con vigilancia permanente de la policía, no con visitas cada 3 horas como hizo la policía. De acuerdo, esos son puntos atendibles y además el INPE también tenía su responsabilidad porque ellos tienen que saber quién está ya cumpliendo una sentencia. Sin embargo, simplemente le hago esta pregunta por curiosidad, por cómo funciona la justicia, por qué se acepta la demanda de un abogado que pide control de plazos sobre una persona que tiene una prisión de 25 años. Ustedes se quejan, y con razón, de la carga procesal. ¿A santo de qué se acepta un pedido que de todas maneras va a ser denegado y que debe ser denegado? No, es que cada proceso es independiente y los plazos corren independientemente de cada proceso. En un proceso podría ser que no esté vencido el plazo y en otro sí, en cuyo caso el juez tiene que dar la libertad en el proceso que el plazo está vencido, pero siempre haciendo la tingencia al INPE, que no puede ejecutar esa libertad si tiene otro mandato de detención. Pero a la hora que le llega el pedido, no dice en el pedido que la persona está cumpliendo, o sea, no sabe el Poder Judicial que la persona tiene una sentencia que, por cierto, le dio el Poder Judicial de 25 años. O sea, cuando yo ingreso, y le pregunto porque usted está criticando ciertos aspectos de Fiscalía, pero también son criticables ciertos aspectos de Poder Judicial. De repente la norma es así, pero sería interesante cambiarla. O sea, en el momento que yo ingreso un pedido, el Poder Judicial debería tener una base de datos que diga, este señor tiene sentencia, ¿sabe qué? Ni siquiera voy a atender su pedido porque es inútil, no va a proceder. No, como le repito, el juez toma decisiones en su proceso. No tiene nada que ver las sentencias o detenciones que tenga en otros procesos. Doctor Lecaros, ahí es cuando la justicia nadie la entiende porque, por más independientes que sean los procesos, el juez no puede darle libertad a una persona que tiene 25 años de prisión efectiva. No, por eso el juez, cuando da la libertad, dice, se ordena la libertad en este proceso, únicamente en este proceso, y no se ejecuta la libertad, claro, si tiene otro mandato de detención. 1 mes, 2, 3, 4 atendiendo un expediente que no debería haber atendido, y se le quedan ahí montados un montón de expedientes que tienen que ver con violaciones, ¿no? Eso es lo que se reclama. Y en el caso concreto de este sicario, el INPE tenía inscrita la sentencia de 25 años desde el mes de enero. Yo no reclamo eso, simplemente le pregunto... O sea, el sistema. Por el sistema, que me parece que algo tendría que hacerse. No se puede conformar con que las reglas son así cuando en realidad no tienen mayor sentido, pero ahí le dejo el reclamo ciudadano. Tiene razón, ¿no? Vamos a tratar de estudiar alguna propuesta legislativa para modificar el Código Procesal Penal. Hubo cierta incomodidad usted había declarado ya antes que Fiscalía se demoraba en pasar de la investigación preliminar a la preparatoria, justo un día antes de que se fuera a hacer el interrogatorio a el señor Barata, que ha dado todos estos codinomes. ¿Hay algún problema entre el Poder Judicial y Fiscalía, que mal que bien es un poder autónomo y también se toma sus tiempos, como también se los toma el Poder Judicial muchísimas veces? No, en realidad problema entre las dos instituciones no hay. Simplemente yo critiqué esto porque, por experiencia personal, en los años 2001 al 2007, yo fui el juez supremo instructor de todos los asuntos de Fujimori, ministros, congresistas, etcétera, etcétera, que eran casos tan o más complejos que los de Odebrecht, ¿no? Y en esa época, con el Código de Procedimientos Penales, el juez instructor hacía lo que hace el fiscal ahora. Es decir, reconocerá que en ese caso la información la teníamos acá, no teníamos que pedirla ni hacer acuerdos con nadie, es decir, desentrañar esos casos de corrupción, que por supuesto eran complejos, dependía básicamente de la capacidad que teníamos de investigar nuestras propias autoridades. No es tan fácil, pues, cuando uno tiene que coordinar con... Obviamente que no es tan fácil, pero en ese tiempo, con el Código de Procedimientos Penales, el plazo de investigación era de 18 meses y se cumplió rigurosamente los plazos, es decir, se podía investigar en 18 meses, ¿no? Ahora es más complicado, en este caso, hay que recurrir a instancias internacionales, etcétera, etcétera. Pero creo que 36 meses es suficiente para investigar. Hay que tratar efectivamente de cumplir los plazos. Simplemente le hago esta pregunta para entender la lógica. ¿El Poder Judicial cumple siempre con sus plazos, doctor Lecaros? ¿Cuántas acciones de amparo están esperando, a veces mucho tiempo más del que el Poder Judicial tiene para responder? ¿Cuántos ciudadanos tienen sus juicios ahí emposados sin que nadie les dé trámite, ¿no? Bueno, evidentemente que el Poder Judicial también hay jueces
que no cumplen los plazos, y eso es tan cierto que hace 2 o 3 días he hecho una invocación a los jueces que siguen el proceso de Gregorio Santos para que terminen de una vez ese proceso, porque no es aceptable que un proceso dure 5 años. O sea, demorones hay en todas partes. Así es. Bueno.